Ya, en la clase de hoy vamos a estar viendo la segunda materia del curso. Ya pasamos por lo que tenía que ver con lógica proposicional y funciones proposicionales. Y ahora nos metemos con una segunda parte que es peligrosa en cuanto a los contenidos porque da la sensación de que uno conoce todo, pues son materias bien de colegio, pero la verdad es que están vistas a un nivel universitario, ¿ya? Son puras materias conocidas pero con la dificultad que radica hacer estos ejercicios eh, a un nivel superior. ¿Ya? Así que creo que es un riesgo en general cuando he hecho este curso, siempre eh, uno espera como buen rendimiento y termina uno medio decepcionándose en esta parte de la materia. ¿Ya? Veamos, ojalá que no sea así. O sea, mi mensaje es a no confiarse en esta parte del curso. Ya, ¿de qué va a tratar? En general son números reales. ¿Ya? Ese es como el nombre de la unidad, eh, pero que en realidad involucra todo aquello que podemos hacer con números reales, ya desde la aritmética clásica hasta multiplicar y simplificar términos, fracciones algebraicas, simplificación de fracciones algebraicas, raíces, todo eso. Todo eso va involucrado dentro de esta unidad ecuaciones, sistemas de ecuaciones, todo lo que uno debería poder manejarse aritméticamente con los números reales o expresiones algebraicas. Entonces, es materia conocida, pero claramente nos podemos caer en algún ejercicio, así que hay que practicarla mucho. Ya está la construcción usual de los conjuntos numéricos que hemos aprendido desde el colegio. Vamos a considerar los números naturales, como aquellos números enteros que van desde el 1 hasta el infinito. Para efectos prácticos parten desde el 1. Aquí no está la discusión si es que el 0 o no, el 0 es natural o no. Aquí lo vamos a excluir. Los naturales van a partir desde el 1. Los enteros son los mismos números, incluyendo el 0 e incluyendo los negativos. Ese es el conjunto Z. El conjunto Q van a ser entonces aquellos que son fracciones entre números en Z, entre números enteros. Eso me provoca el conjunto Q de los racionales. ¿Ya? Al final, eso también uno los puede caracterizar como todos aquellos números eh, que los puedo escribir como números decimales que tengan, que sean finitos o que tengan algún tipo de periodo. También funciona así los Q. Y está la otra mitad, por decirlo así, que son los números que no puedo expresarlos de esa forma, que son los números decimales que no tienen periodo. Infinitos, con infinitos decimales, pero sin periodo. Esos son los irracionales. Y cuando uno junta estos dos conjuntos, los racionales y los irracionales, obtengo el conjunto de los números reales y completo la recta numérica. ¿Ya? Entonces, esto es como un breve repaso de los conjuntos numéricos que han visto en el colegio, desde los naturales, por ahí en kinder, no sé, en algún momento de sus vidas, hasta llegar a los reales, que son, no sé, uno empieza a verlos como en segundo medio, a veces en primero medio, ¿ya? Que tienen que ver con, ya hay números más raros, las raíces, el número pi, etc. Faltan aquí en este análisis los complejos, que por ahora en este curso no los vamos a tocar, los vamos a ver recién en el final del curso. Ya, con los números reales entonces queremos hacer álgebra, queremos hacer todas las operaciones básicas, que son las operaciones aritméticas, pero también entonces aplicándoselas a expresiones algebraicas, ya, a letras, por decirlo de alguna forma. Hay que tener bien en cuenta entonces propiedades que aparezcan en las operadoras básicas, como las potencias. ¿Okay? Si yo tengo un número, ¿qué significa que ese número esté elevado a un número entero positivo? Significa que yo multiplico el número n veces, ya si está elevado a n. El número a original se le dice base, ya en exponente, y tengo dos definiciones que lo acompañan. ¿Qué pasa si yo elevo a cero? Por definición, elevar a cero siempre va a dar 1,
excepto en el caso en que la base sea un cero. La expresión 0 elevado a 0 es indeterminada, puede dar cualquier cosa, lo van a ver después en el siguiente curso, de hecho. ¿Y qué pasa si elevo a un número negativo entero? Bueno, el significado de eso va a ser que se convierte en el recíproco de si usted hubiera elevado al número positivo. Ya si usted hace 2 elevado a menos 3, es lo mismo que haber hecho 1 partido en 2 elevado a 3. ¿Ya? El menos implica que la potencia pasa hacia el denominador. ¿Ya? Y usted se olvida del menos. Esa es como una manera de aprendérselo. ¿Ya? Ahí están los casos en que yo estoy elevando a números enteros. También se puede elevar a números racionales y a números reales en general. ¿Ya? Vamos a ir de a poquito acercándonos a los racionales. Esta potencia tiene ciertas propiedades, también vistas bastante en el colegio. ¿Qué pasa si multiplico potencias con igual base? Puedo sumar los exponentes. Si divido potencias de igual base, puedo restar los exponentes. Si hago una potencia, la considero como base y la elevo a otro exponente, entonces tengo como un choque de exponentes y lo puedo resumir en que se multipliquen los exponentes. ¿Y qué pasa si tengo un producto al cual yo tengo que elevarlo a un exponente? Ese exponente se reparte. Lo mismo pasa si yo hago una división, toda esa elevada a un exponente n, el n se reparte tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, las propiedades que están a la izquierda tienen que ver con cómo se comportan los exponentes, ¿sí? Si es que yo hago operaciones, y las que están a la derecha es qué le pasa al exponente cuando lo aplico a un producto o a una división. El exponente se porta bien, se reparte en esas dos operaciones. ¿Ya? Porfa, y aquí eliminar inmediatamente esta idea. Los exponentes no se portan bien ni con la suma ni con la resta. ¿Ya? Eh, no es verdad que el exponente, no sé, el típico sueño del estudiante, lo voy a escribir en el pizarrón. Espérenme un poquito. Acá, ahí sí. Ahora sí deberíamos estar viendo el pizarrón. No es verdad, lamentablemente, que, por ejemplo, hacer estas potencias, esta que está acá, sea repartir el cuadrado acá. Ese exponente 2 sea el 3x al cuadrado más el 8y al cuadrado. No, falso, absolutamente. El exponente no se porta así con la suma, tampoco con la resta. Ya eso uno irónicamente siempre dice que es el sueño del estudiante, ya, una serie de sueños del estudiante que uno puede enumerar. Ya tampoco con la resta. Si usted hace x menos y al cuadrado, a lo que sea, a la quinta, tristemente eso no es x a la quinta menos y a la quinta, ¿ya? Eso está súper mal, ¿ya? Y hay que evitar hacerlo, ¿ok? Entonces, en ese mismo espíritu, tenemos que ver qué hacemos con las potencias y la resta y la potencia y la suma, qué se les puede hacer, y aquí aparecen entonces los primeros productos notables. ¿Ya? El producto notable más sencillo es aquel que llamamos suma por diferencia. Si usted tiene dos paréntesis con los mismos elementos, en uno se están sumando y en otro se están multiplicando, entonces resulta la resta de los cuadrados entre los dos, ¿ya? Y eso nace de multiplicar algebraicamente, de hacer x por x, después x por menos y por x, y por menos y, van a llegar a ese resultado. El proceso que vamos a hacer nosotros en general es al revés. Vamos a tener lo que está al lado derecho y lo vamos a factorizar, ¿ya? Muchas veces. Está otro producto notable, ahí sí, otro producto notable que es el cuadrado de binomio. Usted tiene un binomio, se llama binomio porque tiene dos términos que se están sumando o restando. ¿Ya? Entonces tiene dos términos, por eso le decimos binomio. Si esa expresión está al cuadrado,
claro, no hay que hacer lo que decía antes, lo que le anotaba como error, sino que aquí habría que poner los dos paréntesis y multiplicar todos con todos. Si usted reúne esos términos semejantes después, va a llegar a esta formulita que está aquí, que es la típica que dice el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo y el doble producto del primero por el segundo. Si es suma, ese doble producto es con más, y si es resta, ese doble producto es con menos. Ya lo vamos a estar repasando inmediatamente. Tiene su versión premium, de hecho se puede hacer para cualquier potencia, lo vamos a ver después en unas semanas más con el teorema del binomio, pero puedo tener un binomio ahora que se eleva a 3, y en ese caso eh, uno lee distinto esto, como que se amplía yo tendría que multiplicar 3 paréntesis, todos con todos, reúno términos semejantes y me da esto. Les voy a mostrar una forma de memorizar esto inmediatamente. Y están quizás los que son más raros, ay, que son más extraños, pero bien útiles, que son las diferencias entre cubos y la suma de cubos. ¿Ya? Cada una de ellas se factoriza de esta forma y también voy a mostrarles inmediatamente eh, cuál es la manera de memorizar esto. ¿Ya? Que en general eso es lo que uno necesita. ¿Ok? Entonces vamos a ir con ejemplos y voy a estarles comentando cómo memorizarlo. Ya en el primero tengo el cuadrado de binomio. Ya tengo un binomio, todo eso al cuadrado. Ya, entonces, yo voy anotando acá la fórmula a un costado. Lo que uno tiene en general para el cuadrado de binomio es que debo hacer el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo, y entre medio voy a poner el doble producto de ambos, 2 veces AB. Como es con más, en este caso, en el doble producto va un más. ¿Ya? Siempre los cuadrados van con más, son positivos. Entonces tiene que ser acá el cuadrado del primero, 3x al cuadrado, el cuadrado del segundo, 8y al cuadrado, y al medio tiene que ir el, el doble producto entre ambos. Y positivo porque es con más. Entonces más el doble producto entre ambos. 2 por 3x por 8y. Ay, estoy tratando de correr esto. No me funcionó. Ya, lo voy a escribir después. 8y entonces cuadrado. Ahí teníamos el 8y cuadrado. Y al medio entonces pongo el doble producto entre ambos. 2 por 3x por 8y. ¿Ya? Y después uno, aquí ya lo escribí como en la fórmula que está acá en rojo, pero después lo que hace uno es calcular efectivamente esos términos que están ahí, se pueden reducir y se pueden escribir mejor. Entonces 3x cuadrado, el cuadrado ahora está en un producto, así que se puede repartir. Es 9, el cuadrado de 3, x cuadrado, porque el cuadrado de x. En el siguiente término tengo un producto, los productos son conmutativos, así que los puedo ordenar como yo quiera. Aquí puedo hacer 2 por 3 por 8, y eso da 48. ¿Ya? 2 por 3, 6, y por 8, 48. Y hago x por y, entonces xy. Y en el último, como también es un cuadrado aplicado a un producto, ¿ya? Se puede repartir sin problema. Entonces el cuadrado de 8 es 64 y el cuadrado de y, bueno, es y cuadrado. Y ahí tengo la expresión final. ¿Ok? En el siguiente caso, muy parecido, ahora tengo un producto entre dos binomios, ¿ya? Porque en realidad es el mismo binomio, pero tiene cambiado el signo. En uno es suma y en el otro es diferencia. Así que puedo aplicar esta idea del suma por diferencia. ¿Ya? ¿Cómo funciona el suma por diferencia? Es el cuadrado del primero, 2x al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, o sea, el raíz de y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, 2x cuadrado, como es un producto, yo lo puedo repartir. El cuadrado del 2 es 4,
el cuadrado del x es x cuadrado. Y en este caso, si bien no lo hemos definido ahora, pero voy a abusar de que ustedes ya conocen esto, en el caso de la raíz, si yo hago raíz de i por raíz de i, me queda el mismo i, así que me queda i acá. Ya lo vamos a definir formalmente en un rato más. ¿Ya? Pero acá estamos usando entonces que a más b por a menos b es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Suma por diferencia. Ya, y aquí nos topamos con algo que está al cubo. ¿Ok? Entonces yo les decía que voy a enseñarles una manera de memorizar estos términos estos binomios que están al cubo. Entonces, que al final es por ahora, porque cuando tengamos teorema del binomio lo vamos a hacer distinto. ¿Ya? ¿Cómo va a ser esto? Va a ser, voy a escribir un 1, un 3, otro 3 y un 1. ¿Ya? Esos números van fijos, van siempre en el desarrollo del... lo voy a hacer con uno más fácil acá abajo y después lo vamos a traducir en el que nos están pidiendo. Lo vamos a hacer acá. Lo vamos a hacer con un A y un B. A más B al cubo. Entonces yo les decía que hay que poner un 1, un 3, un 3 y un 1. Esos números van a ir fijos y cuando veamos teorema del binomio vamos a ver por qué son esos números. Y lo que voy a hacer es tomar las potencias del A desde el 3 como exponente mayor e ir bajando hasta que el A desaparezca. Entonces acá voy a poner el A cubo, después el A cuadrado, después el A elevado a 1 y el A elevado a 0. ¿Sí? Fui bajando el exponente. Y después con el B hago lo contrario. Voy desde el B elevado a 0 y lo voy haciendo, voy aumentando el exponente. B elevado a 0, B elevado a 1, B elevado a 2, B elevado a 3. ¿Ya? Y después, si el signo acá es más, entonces acá van puros más. El signo entre el binomio es un más, van puros positivos. Y si va un negativo, entonces acá van intercalados. Ese es con menos, el siguiente es con más y ese es con menos. O sea, este es con más, ese es con menos, ese es más y ese es menos. Ya se intercalan los signos si es que estoy con un... En el binomio están separados por una resta, por un signo menos. Y ahí esa es la fórmula. Después uno puede limpiar esto un poquito más y les va a quedar así. 3 veces a cuadrado b más 3ab cuadrado. Y en el último, el a elevado a 0 es 1, así que me queda solo el b cubo. Y ahí está. Esa es la manera que uno tiene de memorizar el caso de los binomios al cubo. ¿Ya? Así que lo replico con lo mismo, con lo que está acá arriba, que acá los términos son más complicados, ya no son A y B, pero funciona la misma lógica. Ya debería ser relleno con 1, 3, 3, 1, igual que antes. Y ahora el primer término, que es un x cuadrado, tiene que aparecer al cubo e ir bajando hasta que me quede elevado a 0. Entonces me queda x cuadrado al cubo, después x cuadrado al cuadrado, después x cuadrado a la 1 y después el x cuadrado a la 0. ¿Ya? Y lo mismo con el otro. El otro término es un 2 partido en x. Entonces ahora tiene que hacer 2 partido en x a la 0, pero ahora va creciendo este. 2 partido en x a la 1, 2 partido en x a la 2 y 2 partido en x a la 3, elevado a 3. ¿Ya? Y como acá hay un menos, tienen que ir los signos intercalados. Entonces, este es positivo, lo dejo tal cual. Este es negativo, el siguiente es positivo y el último es negativo. Y ahí está desarrollado el cubo de binomio. ¿Ok? Y lo que uno hace después es ordenar un poquito, reunir términos semejantes para que no quede tan feo. Y voy a tener mi resultado final. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, tengo multiplicación de exponentes, elevar a 2 y elevar a 3.
es elevar a 2 por 3, que es 6. Después aquí elevar a 0, eso me da 1, así que desaparece. Por ende, el primer término se convierte en un x elevado a 6. Después tengo el 3, tengo un x a la 2 y a la 2 de nuevo, así que me queda la 4. Todo esto multiplicado por el 2 partido en x a la 1, así que sigue siendo 2 partido en x. Y en el siguiente tengo un 3, un x cuadrado elevado a 1, 2 por 1 da 2, así que x elevado a 2. Y en este caso tengo una división que está elevada a 2, entonces se reparte. Me queda el 2 elevado a 2, que es 4, y el x elevado a 2, que es x elevado a 2. Y en el último hay un término que está elevado a 0, así que ese me da 1. Está el 1 de adelante, que no influye en nada. Y solamente está el 2 partido en x elevado a 3. Y se reparte la potencia. Es 2 elevado a 3, que es 8. Y es x elevado a 3, que es x elevado a 3. ¿Ya? Y finalmente puedo reducir todo eso aún más simple, simplificando los términos y juntando números. ¿Ya? Por ejemplo, 3 por 2 es 6, y el x a la 4 se simplifica con el x. Entonces me va a quedar 6x al cubo en el segundo término. En el tercero es 3 por 4, 12, y x cuadrado con x cuadrado se cancelan, así que solo aparece un 12. Y en el último es el 8 partido en x al cubo. Y ahí tenemos el resultado final. ¿Ok? Entonces, por un lado, uno se aprende la fórmula de esto de elevar al cubo, y después hay que meterle lápiz y simplificar lo que más pueda para llegar al resultado final. ¿Ya? Como ustedes ya pasaron por el curso, yo les puedo comentar que lo mismo que estoy haciendo acá, esta idea de seguir esta fórmula, es lo que después se convierte en la fórmula del teorema del binomio, ya que es una sumatoria con un término, no sé, a la n menos, con un número raro, un número combinatorio, después un término que está a la n menos k, después otro término que está a la k. Todo eso que aparece después en la fórmula tan fea de teorema del binomio es lo mismo que estamos haciendo acá. ¿Ya? Esa misma lógica de lo que estamos construyendo en el caso del cubo. Para el cuadrado de binomio, el primero que hicimos, uno puede ocupar lo mismo. Ya solamente que aquí uno pone un 1, un 2 y un 1. Hago las potencias, lo voy a hacer acá, en la parte que está con rojo. Un 1, un 2 y un 1. Hago las potencias del primer término, a cuadrado, a y a elevado a 0. Hago las potencias del otro, b elevado a 0, b y b elevado a 2, y queda la misma fórmula que está aquí. ¿Ya? También funciona, de hecho funciona para todos. ¿Ya? Eso, no sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar con respecto a estos productos notables. No, profe. Vamos. Sí, hasta ahora sí. Súper, gracias. Ya, entonces, después está el proceso al revés. ¿Qué pasa con las factorizaciones? Y aquí aparecen, o sea, puedo tener ejemplos como lo que hicimos antes con cuadrado de binomio. Por ejemplo, si tengo, no sé, x cuadrado más 6x más 9. ¿Ya? Tengo expresiones conocidas como las anteriores, donde uno identifica, por ejemplo, que acá tengo un término al cuadrado, acá tengo otro término al cuadrado, y al medio están los mismos términos, el x y el 3, pero que están con un 2 adelante. ¿Sí? 2 por x por 3 le da justo 6x. Y ahí tengo un cuadrado de binomio perfecto. ¿Sí? Uno puede identificar entonces quiénes eran los términos que resultan en esa expresión. Ya esos son los casos que están asociados a los que vimos recién. Ya tanto a suma por diferencia o a cuadrado de binomio. En suma por diferencia, no sé, podría tener el 4x cuadrado menos 9. ¿Sí? Y uno identifica aquí que está el 2x al cuadrado
y el 3 al cuadrado, y como están con resta, yo me doy cuenta que eso es un suma por diferencia. El 2x más 3 con el 2x menos 3. ¿Sí? Dos términos que al cuadrado se están restando, los factorizo así. Ya, esos están asociados a lo que hicimos antes, ¿ya? Con cuadrado de binomio o suma por diferencia. También podría ser cubo de binomio, pero son más rebuscados. ¿No? Es más raro hacer esa factorización. La que sí aparece mucho es la que es la extensión del suma por diferencia. El suma por diferencia es una resta de cuadrados que después yo puedo factorizar, ¿ya? Pero también está el resta de cubos o suma de cubos. También lo voy a factorizar y les voy a mostrar acá cómo memorizar. Entonces, por ejemplo, en el primero que está aquí, dice 27x cubo menos 1. El 27x cubo es un cubo perfecto. Es tomar el 3x y elevarlo al cubo. ¿Ya? Porque 3 al cubo es 27 y x cubo, bueno, es x cubo. ¿Ya? Y el 1 igual es un cubo perfecto, porque es el resultado de haber hecho 1 al cubo. 1 al cubo da 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la factorización? ¿Qué es lo que uno tiene que memorizar cuando está enfrente de estos casos? Por ejemplo, aquí un resta de cubos. El resta de cubos se factoriza como el suma por diferencia. Uno parte por la diferencia, A menos B en este caso, como es menos acá, yo parto con un menos aquí. El problema es que el otro factor es más complicado. No es una suma, como en el suma por diferencia, ¿ya? Una suma entre dos términos, sino que es una suma entre tres términos ahora. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los términos? Es como si fuera un cuadrado de binomio, pero al medio no es un doble producto, sino que es un producto simple. Uno pone el cuadrado al primero, el cuadrado al segundo, y al medio va el producto entre ambos. No el doble producto como en el cuadrado de binomio. Entonces aquí va un AB, sin el 2. Y si aquí es menos, entonces en los otros términos también, acá va perdón, estoy diciendo mal. Para ver los signos, los cuadrados siempre son positivos, tanto el A cuadrado como el B cuadrado. Y ahora sí me preocupo del otro menos. Si acá hay un menos, entonces acá hay un más. ¿Ya? Y ahí uno podría comprobar que si multiplico todos con todos, hago esas 6 multiplicaciones, se me van a cancelar muchos términos y me voy a quedar con eso que está ahí. ¿Ya? Pero esa es la estructura general. Si fuera con más, lo voy a hacer acá abajito. Si fuera con más, acá también es, en vez de poner A menos B, pongo A más B, porque es con más, es por eso. Y acá escribo lo mismo, los mismos términos, A cuadrado, el AB y el B cuadrado. El A cuadrado y el B cuadrado, ambos son positivos siempre. Y el que cambia de signo es el AB. Si aquí había un más, entonces aquí hay un menos. ¿Ya? Ahí tengo la misma factorización, pero cambia los signos, ¿no? En el caso del más. Cambia un signo en cada paréntesis. ¿Ya? Y esta es la que uno memoriza y estos son los más complicados. En general, los más enredados tienen esta estructura. Y les va a servir para ahora, y les va a servir para el próximo curso, y para todos los que vienen en general. ¿Mm? Ya, ¿cómo sería nuestro ejemplo? Tengo dos términos que están al cubo, son el 3x y el 1. Entonces la factorización dice, como es un menos, voy a ocupar la de arriba, esa. Dice, reste los términos, o sea, el 3x con el 1, réstelos. Y acá tienen que aparecer ahora el primer término al cuadrado, el 3x al cuadrado. El segundo término, que es el 1, también tiene que ir al cuadrado. Ambos van positivos. Y al medio tiene que ir el producto entre ambos. O sea, tiene que ir el 3x por el 1. ¿Ya? Como acá estaba con menos, entonces aquí va con más.
Ese es el orden en el que uno escribe. Y finalmente hago lo mismo que en otras ocasiones. Escribo esto lo más simple posible. El 3x menos 1 lo mantengo. Y acá calculo 3x al cuadrado es 9x cuadrado. 3x por 1 es 3x. Y el 1 al cuadrado es 1. Y ahí está la factorización ya súper, súper ordenada. ¿Ok? En el otro caso, también tengo un x a la sexta más 8. Bueno, el x a la sexta más 8 también se puede escribir como una suma de cubos. ¿Ya? Para que aquí me dé x elevado a 6, yo lo puedo pensar como un x cuadrado que está elevado a 3. Entonces es el x cuadrado, el tipo que está elevado a 3. Y en el caso del 8 es un 2 que está elevado a 3. Entonces identifico los dos términos que están al cubo. Son el x cuadrado y el 2. Entonces es una suma de cubos. Y se factoriza así. El primer término, el x cuadrado, y el 2 se suman, el mismo signo que está acá, y después en el paréntesis grande aparecen el primer término al cuadrado, el segundo término, que es el 2, al cuadrado también, y entre medio el producto de ambos. O sea, el x cuadrado por el 2. ¿Ya? Siempre los cuadrados van con el signo más, y en este caso el producto, perdón, no el doble producto, el producto que hay entre medio tiene que ir con el signo contrario a ese. Así que tiene que ir con un menos. Y ahí después limpio la expresión para que sea más simple. Esto es x cuadrado más 2. X cuadrado al cuadrado se multiplican los 2. 2 por 2, 4. El x cuadrado por 2 es 2x cuadrado. Y el 2 al cuadrado es 4. Y ahí tengo entonces, y ahí lista la factorización lo más simple posible. ¿Ya? Esa es la factorización más exótica que uno les pide a los alumnos en esta parte del curso. Ujú. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Muchachos? ¿No? Avancemos. ¿Qué más se puede hacer? Eso va en el ítem entonces de factorizaciones que uno debería manejar. Eh, Antes. Perdón. Que no sé si lo tengo que ver ahora o la próxima clase. En la próxima. Ya, pero con eso, perdón, que tengo que revisar si lo dejé para la otra. Lo dejé para la otra, ya. Perdón. Entonces, con eso, como materia, estamos listos. Como materia estamos ok. Falta ejercitar. ¿En qué tipo de expresiones nos van a tocar? Lo que pasa es que la otra parte, que tiene que ver con racionalización, con raíces, todo eso lo vamos a ver en la clase del miércoles, no ahora. Entonces, ¿con qué nos podemos topar? Nos podemos topar con ejemplos en donde simplemente haya que factorizar o reducir una expresión lo más que se pueda. ¿Ya? Y en general los alumnos tienen como dos tipos de caminos para realizar esto. Muchas veces los alumnos lo que hacen es tomar estas expresiones y multiplicar todo lo que puedan multiplicar, desarmar todos los paréntesis que pueda desarmar y quedarse con el resultado. Lo que está bien, moralmente está bien, teóricamente está súper. El problema es que puede ser muy largo, ¿ya? Dependiendo del ejercicio. Entonces, yo acá lo voy a hacer como lo hacen los alumnos en general, y vamos a ver si es muy largo o no. En este caso, todos los paréntesis que aparecen acá les voy a aplicar distributividad, que es multiplicar los paréntesis. Por ejemplo, S con S nos va a dar 2x, el y cuadrado y el z, ¿cierto? El y aparece dos veces. Después S con S me va a quedar 3. Hay 2x, así que me queda el x cuadrado. Después el y con el z, y z. Lo mismo hago en los otros. Hay que tener cuidado con los signos. Este es menos y cuadrado por 3xz. Me va a quedar menos 3x y cuadrado z. Los ordeno en orden alfabético para que
para poder compararlos después. Después hago ese menos por ese menos, me va a quedar más. Tengo un 2, tengo un i cuadrado con un i, así que ahí se suman los exponentes, 2 más 1, 3, ¿sí? Y está el z que no lo toqué. Así que ese es el resultado. Ahí. Ahí. Y después tengo ese menos i por todo el paréntesis que viene después, tengo que multiplicarlo por cada uno de los términos. ¿Ya? En el primero menos con menos más, está el x, tengo 2i, i por i, así que me queda i cuadrado, y el z. En el segundo es menos por más, así que me da menos. Tengo el 3, tengo el x cuadrado, el i que está solito, y el z, que también está solito. Y en el último es menos por más, así que es menos. Tengo el 2, tengo el i por el i cuadrado, que suman los exponentes, me queda i cubo, y el z que está solito. Entonces, claro, si lo hago de esta forma, debo revisar después, debo juntar los términos semejantes y con la esperanza de que hayan términos que se cancelen, ya que me quede más sencillo. A veces funciona, otras veces no. ¿Ya? Entonces, a veces me queda abordable, otras veces me queda demasiado extenso y como que cuesta mucho. ¿Ya? Eso es lo que trato de mencionarle. Entonces, por ejemplo, términos semejantes. Tengo ese tipo que tiene x y cuadrado z, este también tiene x y cuadrado z, este también tiene x y cuadrado z, y nada más. Ya, esos son los que están repetidos. Entonces reúno términos semejantes, 2 menos 3 es menos 1, más 1 es 0, así que en realidad estos tipos se cancelaron entre ellos. Ya, el coeficiente que los acompaña, 2 más 3, perdón, 2 menos 3 más 1 da 0. Y reúno otros términos semejantes. Ese es x cuadrado y z. Este también es x cuadrado y z. Y es un 3 menos 3, así que también se cancelan. Y por último tengo este, que está acá, 2i y cubo z. Y acá también tengo un 2i cubo z, pero con negativo. Así que también se cancela. Por ende, el resultado de este ejercicio en particular nos dio 0. Esa es la reducción de esa expresión. Ahora, esto de desarmar para después poder juntar todo, insisto, muchas veces funciona, como en este ejemplo, pero puede ser que nos lleve a expresiones que sean muy complicadas. Entonces hay que estarse manejando bien con otras alternativas de resolución. ¿Ya? Vamos a ir avanzando en eso. ¿Hay alguna duda con este en particular? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya avanzamos. Ya, ¿qué pasa ahora si nos piden reducir algo bastante más enredado, con más términos? Y acá hay un apellido del ejercicio, dice indicando restricciones. ¿Ya? En general, lo que nos va a pasar en estos ejercicios es que yo voy a tener o bien fracciones o bien raíces. Cuando le agreguemos a estos ejercicios en la próxima clase las expresiones con raíz, entonces voy a tener de estos dos tipos. En las fracciones, lo que hay que evitar es que los numeradores sean 0. Hay que evitarlo. Perdón, los denominadores. Los denominadores sean 0, porque no existe la división por 0. En general, si usted hace 3 dividido 0, se está preguntando qué número multiplicado por 0 me da 3. Y eso es imposible. ¿Ya? Incluso si estuviera haciendo 0 dividido por 0, claro, uno puede decir, pongo el 0, ¿ya? 0 por 0 me da 0. El problema es que también podría poner un 5. 5 por 0 también da 0. O podría poner un 1000. 1000 por 0 también da 0. Entonces, dividir por 0 provoca problemas. Ya en el primer caso, porque no existe. Y en el segundo caso, porque tengo
infinitos resultados, ¿ya? Así que dividir por cero no se puede. Así que cuando en las expresiones me digan indicando restricciones, yo tengo que revisar las fracciones que hay acá y imponerle condiciones a las letras para que no tengan denominadores ceros, ¿ya? En el caso de las fracciones. En el caso de las raíces, no sé, si la raíz es una raíz cuadrada, entonces lo que está adentro tiene que ser mayor o igual que cero, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya por ahora nos vamos a preocupar de las fracciones. Entonces, ¿qué restricciones uno puede encontrar acá? Restricciones del ejercicio. Cada uno de los denominadores que aparezcan aquí no pueden ser cero. Entonces, por ejemplo, si yo miro los denominadores que están acá, yo tengo que evitar que el C, el B y el C sean cero. B tiene que ser distinto de cero y el C tiene que ser distinto de cero, para que esas fracciones no tengan denominador cero. Y por otro lado, tengo otra fracción muy grande, ¿sí? En esa fracción tiene ese denominador, pero ya con estas restricciones estoy evitando que ese denominador se haga cero, pero además, como está elevado a menos 1, ¿sí? Elevar a menos 1 da vuelta a la fracción. Entonces, si usted tiene un 0 elevado a, un 0 partido en 3, y usted lo eleva a menos 1, eso se va a convertir en 3 partido en 0, y ahí automáticamente no existe. ¿Ok? Entonces, además tengo que evitar que lo de arriba se haga 0. En este caso, en este ejemplo en particular, tengo que evitar que arriba se haga 0. ¿Ya? Gracias a ese elevado a menos 1 que está ahí. Entonces, como arriba no se puede hacer 0, ahí tengo esa restricción adicional. ¿Ya? Arriba entonces, ¿qué dice? Que el A por BC cuadrado más C cuadrado menos BC más B cuadrado tiene que ser distinto de 0. Y como es un producto, entonces llego a que el A tiene que ser distinto de 0, o bien todo el resto, menos BC más B cuadrado, tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Vamos a ver si se puede simplificar eso en más aún. ¿Ya? Lo vamos a ver en un ratito más. ¿Ok? Esas son las restricciones. Esas son las restricciones que tengo. Y ahora me voy a preocupar entonces de la simplificación de los términos. Entonces voy a borrar acá para tenerlo un poquito más limpio y poder simplificar. Ya, acá, en este ejemplo, no conviene hacer lo que hicimos en el anterior, que es multiplicar todos los términos. ¿Ya? De hecho, primero lo que tendría que hacer es elevar a menos 1. Tengo la misma. Voy a hacer dos. Quiero comentar esto. Están todas las fracciones que estaban aquí, en el primer paréntesis. ¿Ya? Y tengo un producto después y viene una potencia, viene elevar a menos 1. Entonces yo voy a elevar esa potencia primero. Elevar a menos 1 es dar vuelta. Entonces me queda ese b cubo partido, o sea, b cubo por c a la cuarta. Ahora arriba, y todo el a factor de bc cuadrado más c cuadrado menos bc más b cuadrado abajo. ¿Ya? Y en un siguiente paso, yo podría tomar toda esta fracción y multiplicarla por los 4 términos que están acá. ¿Ya? Pero claramente uno intuye que si hago eso, me va a quedar súper largo y poco... eh, sería, sería un movimiento bien hecho, pero poco astuto, ¿ya? Porque me genera muchos términos. Entonces, uno intuye que el ejercicio no va por ahí, debería hacer otra cosa antes de multiplicar así a lo bruto. Y lo que vamos a hacer es sumar. Los elementos que están aquí en este paréntesis pueden tener un denominador común, que se ve bien fácil. Necesito un denominador que reúna todos los denominadores. Como la potencia máxima del B es 2,
entonces necesito un b cuadrado, y como la potencia máxima del c es 3, entonces necesito un c cubo. Ese tipo reúne a todos los denominadores que están ahí. Entonces, para poder sumar ahora, amplifico cada una de las fracciones. Por ejemplo, la primera fracción, yo la amplifico para que se convierta en b cuadrado c cubo, necesito un b y un c cuadrado. Y amplifico arriba y abajo, un bc cuadrado. Entonces, ¿qué me está quedando acá arriba? Un abc cuadrado. Después más la segunda fracción, para que tenga el mismo denominador, lo amplifico por c cuadrado. Ya tiene el b cuadrado, necesito el c cubo. Entonces lo amplifico por c cuadrado. Y aquí me quedaría ac cuadrado. Después tengo un menos. La siguiente fracción, necesito un b para formar el b cuadrado y un c para formar el c cubo. Así que amplifico por bc. Me va a quedar arriba abc. Y en el último tengo solo el c cubo, por ende me falta el b cuadrado. Así que amplifico arriba y abajo por b cuadrado y tengo ahora un a cuadrado. ¿Ya? ¿Qué gané haciendo esto? Que el denominador que está en el denominador que está en la primera fracción, como es multiplicación acá, se puede simplificar con el numerador que está en la otra fracción. Como son factores, los puedo simplificar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese b cubo lo simplifico con el b cuadrado y el c a la cuarta lo simplifico con el c cubo. ¿Ya? Eso es porque son factores. Cada vez que sean factores que están repetidos uno en un numerador y otro en otro denominador, entonces puedo simplificar. ¿Ya? Y además, en el numerador de la primera fracción, tengo una a que puedo factorizar. Entonces tengo el a factor de todo lo que queda adentro. bc cuadrado, c cuadrado, bc y un... Ay, aquí me comí algo, perdón. Aquí lo anoté mal. Estaba amplificando por b cuadrado, entonces me queda ab cuadrado, perdón. Ahí lo hice mal. Entonces factorizo por a y me queda aquí el b cuadrado. ¿Ya? Abajo se murió todo porque simplifiqué los términos, me quedó solo un 1. Voy a anotar mejor esto. Me quedó solo un 1. ¿Ya? Simplifiqué todo. Y arriba, en la otra fracción, tengo que me sobró una b. ¿Sí? Se restan los exponentes. Estamos haciendo d, 3 menos 2 es 1. Y en el c, 4 menos 3 es 1. Así que solo sobrevive un bc. Y abajo tengo una a, tengo un bc cuadrado, un c cuadrado, un bc y un b cuadrado. Y lo maravilloso es que uno se da cuenta que el a está repetido, así que lo puedo simplificar, es un factor, está multiplicando a algo más, así que lo puedo simplificar, y todo el paréntesis que está al lado de él también está repetido arriba y abajo. ¿Ya? Todo el paréntesis completo. El paréntesis completo es un factor, entonces lo puedo simplificar con el de abajo. No es haber simplificado cada uno de ellos por separado. Eso no se puede hacer porque están separados por sumas y restas. Pero lo que sí sucedió milagrosamente es que todo el factor completo está repetido abajo. ¿No? Y como simplifiqué todo eso, el resultado final es el BC que estaba arriba, que queda partido en 1, así que lo puedo dejar así como BC. Y ahí termina. ¿Ok? Lo de las restricciones, por ahora, solo mencionarlas no va a ser muy importante aún. ¿Para qué las vamos a restringir? ¿Ya? Porque todo esto lo vamos a considerar como expresiones algebraicas. No le vamos a hacer alguna segunda utilización. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Hasta acá, con este ejemplo. ¿No? Ya. Otro más. Creo que el último. No, acá, este.
Entonces yo les comentaba que una opción para reducir todos estos términos son aquellas expresiones donde, o sea, aquellas situaciones donde yo desarmo toda la expresión. Entonces, por ejemplo, acá yo podría hacer s cuadrado de binomio, después s cuadrado de binomio, multiplicar esos términos, multiplicar estos términos, y después de tener, no sé, hay como 18 términos en total, entonces después los junto y reúno términos semejantes. Podría hacer eso, está súper bien, pero en cada ejercicio se me puede alargar mucho. Entonces uno con el tiempo se va haciendo más hábil y va identificando otras cosas. A ver si se simplifica la situación. Entonces eso es lo que pasa en este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que voy a identificar? Aquí, no en los dos términos por separado, sino que los dos primeros términos juntos, tengo algo al cuadrado menos otra cosa al cuadrado. O sea, eso es un suma por diferencia, porque es la resta de cuadrados. ¿Ya? ¿Quién sería el primer término? Este binomio. Y el segundo término, este binomio. Entonces, suma por diferencia. Es el primer término, S, ¿ya? Más el segundo término, S, multiplicado por el primer término, que sería el primer binomio, menos el segundo término, que sería el segundo binomio. Ya, eso encontré. Tomé cada uno de estos tipos como si fuera un término. Lo voy a marcar acá con rojo. Ese es un término y ese es el otro. Y los sumo y los resto. Y multiplico esos dos resultados. ¿Ya? ¿Por qué lo hago así? Porque se simplifica mucho. Porque como tienen los signos cambiados acá, yo tengo que el b cubo se simplifica, se restan entre ellos, se van. Y el a cuadrado más a cuadrado es 2a cuadrado. Y después eso va multiplicado con lo que pasa en el otro paréntesis. Y aquí se van los a cuadrado, porque está con negativo, y se suman los b cubo, porque menos con menos da más. Entonces toda la expresión que estaba aquí, que yo podría haber desarrollado los dos cuadrados de binomio y juntarlos todos después, lo puedo resumir rápidamente en esta expresión, que es 4a cuadrado b cubo. ¿Ya? Todo eso se convirtió en eso, que es mucho más cortito. ¿Ya? Y en el otro, tengo los dos siguientes, el otro producto, el producto que viene después, ese es un suma por diferencia, porque es lo mismo que escribir b cubo más a cuadrado, los cambié de orden nomás, y aquí es b cubo menos a cuadrado. Entonces también es un suma por diferencia, pero no voy a factorizar. Aquí voy a desarmar, voy a aplicar cuánto da ese suma por diferencia. Da el primero al cuadrado, o sea, el b cubo al cuadrado, menos el a cuadrado al cuadrado. Esa suma por diferencia. Entonces me queda bien simple, me va a salir simplemente b a la sexta menos a la cuarta. ¿Ya? Y en el último, recién en el último, voy a hacer esto de multiplicar todos con todos. ¿Sí? Entonces nos va a quedar en el último menos a la cuarta, a cuadrado por a cuadrado, y menos 4a cuadrado b cubo, que es multiplicar el a cuadrado con el 4b cubo. Ya, entonces, ahora lo junto. Menos a la cuarta, menos 4a cuadrado b cubo. ¿Ya? Y si uno se fija, tengo acá dos términos que tienen, que son semejantes, y si los sumo 4 menos 4, se anulan entre ellos. Y el resultado final, bueno, y los otros términos semejantes, el a a la cuarta con el a a la cuarta, los puedo sumar, y me queda entonces b a la sexta menos 2 veces a la cuarta. Y ahí termina el ejercicio. ¿Ok? Entonces, cuando uno se vuelve más hábil en identificar estos productos notables, puedo entonces resumir mucho el ejercicio, ¿ya? Cortarlo bastante, en vez de estar haciendo estos cuadrados de binomio, suma por diferencia y distribuir,
¿ya? Apliqué entonces un suma por diferencia en el primero y queda más corto. ¿Ya? Pero eso se va adquiriendo con el tiempo. ¿Ya? Hay que ejercitar harto para ir identificando esas situaciones. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con este? ¿No? Vamos con el último. Con el último. Eh, que al final, más que una simplificación, aquí lo que vamos a tratar es reducir una, una descripción que hay acá de una situación, la vamos a traducir a matemático y la vamos a reducir lo más que podamos. Ya después se van a dar cuenta que es como una fórmula que ustedes quizás vieron en el colegio, pero el objetivo no es plantar la fórmula, sino que es construirla a partir de lo que están diciendo. Ya que va a ser súper importante para ejercicios posteriores. Dice, una persona gana un sueldo de K pesos el primer año. Todos los años se le aumentará en 5% su remuneración. Exprese como producto de potencias lo que obtendrá en el 10º año. ¿Ok? Esa es la pregunta. Hay que expresar este sueldo, cuánto gana la persona en el 10º año, como producto de potencia. Entonces, yo voy a hacer es como una tabla, pero voy a ir como año por año para ver cuánto gana esta persona. En el primer año, esta persona gana K pesos, ¿sí? Y dice que se va aumentando en 5%. ¿Qué significa aumentar en 5%? Significa que, por ejemplo, el segundo año, esos K pesos que ya tenía, tengo que aumentarlos en un 5%. Tengo que sumarle el 5% del sueldo anterior. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula 5%? Es multiplicar el 5 partido en 100 por lo que estaba antes, por el K. ¿Ya? Ahora, si uno es bien astuto, se puede dar cuenta que acá puedo factorizar por K. Entonces, en realidad, si saco un K fuera de un paréntesis, lo que me está quedando adentro es 1 más 5 partido en 100, que es lo mismo que multiplicar, o sea, que si yo sumo esa fracción, 1 más 5 partido en 100, me va a dar 105 partido en 100 por K. O sea, aumentar en un 5% en realidad es lo mismo que multiplicar la expresión por 105 partido en 100. Eso significa aumentar un 5%. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para el tercer año es mucho más simple. En vez de hacer este proceso y sumarle el 5% de lo anterior, lo único que tengo que hacer es a lo anterior multiplicarlo por 105 partido en 100. O sea, va a ser 105 partido en 100 por 105 partido en 100 por K. Ya el cuarto año va a ser la misma cosa. Va a ser lo anterior multiplicarlo por 105 partido en 100. Entonces nos va a quedar así. Y uno rápidamente puede encontrar entonces un patrón general. ¿Ya? En el anterior podríamos haberlo resumido como 105 partido en 100 elevado a 2 por K, y en el siguiente es 105 partido en 100 elevado a 3 por K. ¿Ya? Y puedo relacionar ese numerito, ese exponente, con el año en el que estoy. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está elevado a 1 y el año era el año número 2. ¿Ya? Acá está elevado a 2, el año era 3. Acá está elevado a 3, el año era 4. Y la pregunta es, ¿qué pasa al 10º año? ¿Qué pasa al 10º año? Si sigo esta fórmula, debería ser el 105 partido en 100, pero elevado a 1 menos, a 9 por K. ¿Ok? Y ahí está la respuesta. Con eso termino lo que me están preguntando. ¿Ya? Ahora, esto, si uno se remonta a lo que aprendió en el colegio, es una fórmula que se llama la de interés simple, ¿ya? Que decía, es el monto inicial por 1 más la tasa de interés, no me acuerdo cómo se decía, pero
es el 5 partido en 100, lo que habíamos hecho antes, todo esto elevado a n. ¿Ya? Ese era como la fórmula del interés simple. ¿Ya? Pero acá está. Esta es la idea. Ujú. Eso. Acá la idea es poder construir, ¿ya? Más que aprenderse la fórmula, es que usted sepa cómo construir este tipo de ejemplos. Puede ser con otras expresiones, puede ser con otra regla, en vez de estar sumando porcentaje, puede ser otra cosa. Así que lo vamos a hacer a pulso cada vez que sea necesario. Ujú. ¿Hay alguna consulta, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar para ir finalizando? Preguntaron en el chat, profe. Ah, gracias, gracias. Generalmente me despego del chat. Uy. Ah, ¿por qué hay un 1? Ah, claro, claro, claro. Porque Gracias. Me desconecté del chat y no me fijé. Claro, acá cuando hago la factorización, ahí, uno lo que hace es sacar el K. Entonces dejo el K afuera. Y adentro tengo que escribir todo aquello que sobró. Entonces, por ejemplo, para este término está súper claro que lo que sobró es un 5 partido en 100. Pero para el otro, como saqué el K, tengo que escribir algo que multiplicado por K me dé K. ¿Sí? Y eso es un 1. ¿Sí? También como lo dice Daniela, hay un 1 imaginario ahí. 1 por K. Entonces cuando yo saco el K, sobrevive ese 1 que está. ¿Ya? Eso es la factorización. Ujú. ¿Está bien? ¿Queda claro con eso? ¿Me lo había preguntado? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Ya, eso sería, muchachos. Nos estamos viendo el miércoles. El miércoles vamos a avanzar en esto, en el tema de las raíces. ¿Ya? Y les voy a publicar también el temario para el control. Para el control esto no va a entrar para el control, porque el control es la próxima semana. Yo creo que lo voy a cortar solamente en la materia de lógica. Pero se los voy a formalizar. ¿Ya? Eso, chicos. Que Ok, estén profe. súper bien. Nos estamos viendo. Ah, ojo, que parte la ayudantía esta semana. Muy, muy importante. Ujú. Ya. Para que estén atentos. Nos vemos. Hola, Que les vaya Ok. muy bien. Ok, profesor. Chao, chao. chao, Ya, que esté profe, bien. muchas gracias. Chau, chau.